Es muy frágil la memoria de los colombianos y en general eso pasa con la memoria colectiva en todos los países del mundo. Es muy frágil esa memoria. Por eso ahora, cuando estamos en plena campaña electoral y las encuestas muestran que Gustavo Petro anda en el primer lugar de ellas, uno se pregunta, ¿eso cómo es posible? Porque los colombianos perdonamos. A través del Congreso a Gustavo Petro se le concedió una amnistía y un indulto para que no se iniciaran procesos en su contra que estaban pendientes o para que se extinguiera la acción penal en los casos en los que ya el proceso estaba en marcha o ya había sido condenado. Eso es una cosa, pero otra cosa es que olvidemos. Otra cosa es que no recordemos de dónde viene Gustavo Petro y dónde viene su movimiento M19. El M19 se creó por una supuesta protesta del pueblo colombiano por la derrota de Gustavo Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. Esas son unas elecciones sobre cuyas intimidades tal vez nunca tengamos la verdad completa, es lo cierto. Pero el M19 nació con ese pretexto. Vamos a protestar por la derrota de Gustavo Rojas. Llegaron a Colombia armados y se hicieron una manifestación después de una campaña publicitaria de expectativa muy importante. ¿Y de dónde venían? De Cuba. Cuba es la casa matriz del M19, es decir, es la casa matriz de Gustavo Petro y de sus amigos, para que lo tengamos presente. Cuba los armó. Era la época de la Guerra Fría, era la época en que Rusia enviaba inmensas cantidades de armas y de recursos a Cuba, que ha sido el país que más recursos externos ha recibido en toda la historia de América Latina. La pobreza y la miseria de Cuba nos debe llamar la atención desde esa perspectiva. Es que Cuba ha estado sitiada por los Estados Unidos y al mismo tiempo recibía la mayor cantidad de recursos que recibió ningún país de América Latina. Pero bien, a lo que vamos es a que Cuba decidió armar al M19 y lo hizo a través de un enlace de un señor que se llama Jaime Guillot Lara, que es un mafioso, que está casado con una hija de Raúl Castro. Ese fue el enlace con el M19. El M19 pues tiene raíces en Cuba y raíces en el narcotráfico, que ha sido una constante toda la vida. Petro se ha pasado la vida entera con amigos en el narcotráfico. Así pues llegaron a Colombia, lanzaron el proyecto y empezaron sus dolorosas hazañas. Un día secuestraron a José Raquel Mercado, presidente que era de la CTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, que era con la UTC en el momento una de las dos grandes confederaciones de trabajadores del país. Lo secuestraron y se lo llevaron y empezaron un juicio que pregonaron en todos los lugares de Colombia con folletos que sacaban, pequeños folletos o volantes que sacaban diciendo que José Raquel Mercado iba a ser juzgado por traición a la patria y traición a la clase obrera. Nunca dijeron por qué, nunca lo explicaron. Lo cierto es que un 19 de abril en el año de 1976 asesinaron a José Raquel Mercado y su cuerpo apareció tirado aquí en el Parque del Salitre. De manera que el M19, es decir, Petro y sus amigos, saben celebrar muy bien sus cumpleaños. Ese asesinato de José Raquel Mercado no lo puede olvidar nadie. Pero sigamos en la lista de fechorías y de actos de violencia de este grupo. Se tomaron por asalto la República Dominicana en una especie de parodia que hicieron del asalto de Eden Pastora al Congreso Nacional, al Palacio Nacional en Nicaragua. De manera pues que el M19 se copia exactamente lo que hicieron los sandinistas en Nicaragua con los resultados que el mundo conoce. En el asalto murieron 2 personas. Después el mundo estuvo en vilo esperando si iban a fusilar a los miembros del cuerpo diplomático que habían quedado secuestrados por Petro y por sus amigos en la Embajada de la República Dominicana.
Julio César Turbay Ayala era presidente de la República, negoció con los bandidos, les permitió su salida ilesos de la Embajada de la República Dominicana y su viaje a Cuba. ¿Qué hicieron en Cuba? Armarse. Otra vez se armaron y volvieron por el Pacífico, entraron por el Chocó en una columna que fue oportunamente interceptada por las fuerzas militares y fueron dados de baja sus integrantes. Pero el asalto a la Embajada de la República Dominicana, que no se nos olvide cuando hagamos la biografía de Gustavo Petro. Se robaron las armas del Cantón Norte. Fue una operación muy arriesgada y muy espectacular como las que hacían los del M-19. A través de un túnel se metieron al Cantón Norte aquí en Bogotá y se robaron 5.000 armas. La capacidad de destrucción que tenían esos sujetos. Turbay Ayala le ordenó al ejército recuperar esas armas y así lo hicieron. Pero el país se salvó de derramamientos de sangre pavorosos si el M-19 hubiera logrado su cometido finalmente, que era el de poner esas armas al servicio de la subversión y de los atentados terroristas. Estas relaciones del M-19 de los amigos de Gustavo Petro con el narcotráfico no se pararon ni se encubrieron tampoco. Como amigo de los sandinistas apareció Pablo Escobar. Son cosas que el país no recuerda. Daniel Ortega fue íntimo amigo de Pablo Escobar y a través de un delegado suyo, Pablo Escobar utilizó una base aérea en Nicaragua para mandar cocaína a los Estados Unidos. ¿Acompañado por quién? Por sus amigos del M-19, por los compañeros de Gustavo Petro. Existen los videos, las grabaciones existen, y ese fue uno de los episodios más sonados del narcotráfico en Nicaragua y en Cuba, porque desde Nicaragua también se asaltaba a Cuba, se le pagaba bien a algunos militares cubanos y Fidel Castro, para que no se conociera su miseria, resolvió fusilar a los militares cubanos que por orden suyo estaban recibiendo cocaína de parte de Pablo Escobar para reenviarla a los Estados Unidos. Que tengamos eso presente. Esos esas cercanías, afinidades selectivas, como las llamaría Goethe, no pararon ahí y tuvieron su expresión más dolorosa, más horripilante en el asalto al Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Pablo Escobar les dio el dinero, les entregó las armas, los del M-19 se armaron y penetraron en la sede del Palacio de Justicia para quemar los expedientes que contenían todo el proceso que en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se seguía para aprobar la extradición de bandidos narcotraficantes a los Estados Unidos por petición que hicieran las Cortes americanas. Así pues que ese horror del Palacio de Justicia, esa cosa terrible donde estuvieron todos los amigos de Gustavo Petro, todos los amigos y todas las personas que lo acompañaban en la cúpula. Y uno se diría, Gustavo Petro, ¿por qué no intervino en el asalto al Palacio de Justicia? Porque estaba preso. Lo mismo que ¿por qué no intervino Antonio Navarro Wolf? Porque estaba en Cuba. Ambos dijeron desde luego no tener ni idea de lo que se estaba tramando. Navarro ha sido cauteloso a referirse a ese asalto y ha dicho que fue el peor error que cometió el M-19, pero Petro, como alcalde de Bogotá, no hizo cosa distinta a aplaudir lo que hicieron sus seguidores o jefes o amigos en la toma del Palacio de Justicia, donde asesinaron literalmente a la Corte y donde asesinaron muchos civiles que en ese momento estaban haciendo alguna diligencia de carácter judicial en el Palacio de Justicia. Ese horror fue cometido por toda la cúpula del M-19, sobre eso pues no cabe duda ninguna, y ahí murieron
Muchos, como Almarales, por ejemplo, que fue el gran comandante del M-19, también había muerto Iván Marino Ospina, había muerto Álvaro Fayad. Los compañeros de Gustavo Petro fueron dados de baja en el Palacio de Justicia y en otras acciones que ellos llaman militares, es decir, terroristas, en todo el territorio del país. Esto continuó así y desembocó nada menos que en el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, el M-19, con el asesinato, que se reputa cosa de poca entidad, del guardaespaldas que lo acompañaban, que fue muerto a mansalva por los amigos de Gustavo Petro para llevarse como rehén, como secuestrado a Álvaro Gómez Hurtado. Estas historias las tiene que recordar el país muy bien, porque son historias que forman parte de la biografía de Gustavo Petro para que sepamos qué es lo que nos espera en esta materia. Las cercanías con Cuba, las cercanías con Venezuela. Petro fue el amigo íntimo de Chávez, a quien inclusive le dio hospitalidad en su casa aquí en Bogotá cuando Chávez estuvo perseguido en Venezuela. Y llegaba Petro a Venezuela en la época del gobierno de Chávez como llegando a su propia casa, y su primera esposa era funcionaria del Palacio de Miraflores. De manera pues que ya sabemos, íntimo de Cuba, íntimo de Venezuela, por esa vía íntimo de Daniel Ortega y de los nicaragüenses que apoyaban a Pablo Escobar, íntimo de Pablo Escobar y de todos los bandidos que asesinaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ejecutor del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. Ese es el historial delictivo de Gustavo Petro, de él y de sus compañeros de lucha. Aquí pues uno no puede referirse a este y aquel con toda la precisión con que se refiere a muchos de los hechos con pleno conocimiento de causa. En otros, de todas maneras, Gustavo Petro estaba ahí, y Gustavo Petro es heredero de todo el M-19, heredero de sus pasiones, heredero de sus odios y heredero de sus amistades y de sus actos de terrorismo. Esto lo decimos porque no podemos olvidar quién es el que está comandando la intención de voto todavía en las encuestas en Colombia, a 2 semanas de la elección de Congreso de la República y a muy poco tiempo de la elección de Presidente de la República. Gustavo Petro, el amigo de Cuba, el amigo de Venezuela, el amigo de Nicaragua. Estamos hablando de los tiranos de esos países, no de esas naciones. El amigo infatigable de los narcotraficantes, con quienes dio parte de los golpes más duros contra la estabilidad del país, de los actos del terrorismo más crueles. El M-19 ha pedido perdón por sus actos. El M-19, el menos elocuente en esas peticiones de perdón ha sido Petro, ¿no? Pero se incorporaron a la vida civil, lo hicieron de manera tranquila y pacífica, pero sus antecedentes no se pueden olvidar, como no se pueden olvidar los antecedentes de Gustavo Petro, cuando cualquiera considere la posibilidad de poner su voto por ese sujeto en las próximas elecciones.